Los ritos comenzaron a las 6 de la madrugada y se extendieron hasta el mediodía. Continuaron a las 3 de la tarde y duraron hasta la medianoche. Hoy les llevamos a un lugar donde la realidad supera la ficción, una historia que ha persistido a través del tiempo como una pesadilla inquietante. Esta es la verdadera historia de Clara Germana Cele, una joven sudafricana que experimentó el horror más allá de cualquier comprensión humana. ¿Quién era Clara Germana Cele? Clara Germana Cele nació en Natal, Sudáfrica, en un tranquilo pueblo rodeado de naturaleza exuberante. Clara era una niña alegre y curiosa. Pasaba horas explorando el jardín de su casa, fascinada por la belleza de las flores y los colores brillantes de las mariposas. Clara se convirtió en una niña huérfana, la cual desde temprana edad tuvo una educación cristiana. En la escuela, Clara destacó no solo por su inteligencia, sino también por su bondad y compasión hacia sus compañeros y demás personas. Era amada prácticamente por todos. A la edad de 15 años, la joven devota fue conocida por su profunda fe y su devoción en la Escuela Católica San Miguel. Sin embargo, en 1906, la vida de Clara se vio envuelta en una oscuridad que desafiaría toda comprensión y nacería una historia que perduraría en los anales de la historia. 1906. La luz de la luna se filtraba por las cortinas entreabiertas, creando sombras danzantes en su habitación. Clara, siempre un alma tranquila y apacible, sintió una presencia inquietante, como si algo estuviera observándola desde la oscuridad. El aire parecía cargado, como si una presencia oscura acechara en las sombras. Su santuario de paz, la iglesia, ya no era un refugio seguro. Las sombras se cerraban sobre ella, oscureciendo las imágenes sagradas. Cada paso resonaba en el suelo de piedra, pero el eco parecía devolver sus pasos con un tono sombrío. Clara sentía una opresión en el pecho que le impedía respirar con facilidad. La oscuridad parecía acechar en cada esquina, esperando su momento. El confesionario, que una vez había sido un lugar de consuelo, ahora era testigo de la inquietud de Clara. Sus palabras temblaban mientras le confesaba al anciano padre Ritter, quien escuchaba con una seriedad que reflejaba la gravedad del asunto. Clara decía: «Padre, siento presencias extrañas como sombras que me rodean». Clara buscando el consuelo en la figura paternal del sacerdote. El padre Ritter, un hombre de fe profunda y sabiduría antigua, frunció el ceño. Sabía que el mal acechaba en muchas formas, a menudo disfrazado y oculto de la vida. Sin embargo, la situación de Clara parecía ir más allá de lo que él había enfrentado anteriormente. «Clara, la fe es nuestra arma más poderosa. Reza y mantén tu corazón lleno de luz. El Señor te va a proteger», aconsejó el padre Ritter con un tono sereno, aunque sus ojos revelaban una preocupación profunda. La noche siguiente para Clara fue aterradora. Objetos se movían inexplicablemente en la habitación de Clara, como si fueran manipulados por manos invisibles. Su cama crujía bajo una presencia invisible y susurros ininteligibles llenaban el aire. Clara rezó con fervor, aferrándose a su fe como una luz en medio de la oscuridad. Pero la opresión persistía, envolviéndola en una sensación de desesperación. De repente, un escalofrío recorrió su espina dorsal y sus ojos se abrieron de par en par. Clara miró a su alrededor, pero la habitación parecía alterada, impregnada de una extraña electricidad que erizaba su piel. Sus ojos se posaron en la figura oscurecida en la esquina de la habitación, una forma siniestra que parecía materializarse de la nada.
El corazón de Clara latía con fuerzas mientras observaba con horror cómo las sombras cobraban forma y vida. De repente, una risa burlona llenó la habitación, retumbando en sus oídos como un eco desagradable. La figura se contorsionó y se retorció en una danza grotesca como si estuviera poseída por una fuerza más allá de toda comprensión. Un grito de terror escapó de los labios de Clara mientras sentía una presión en su pecho, como si algo invisible intentara apoderarse de ella. Sus extremidades se sentían entumecidas como si estuvieran siendo manipuladas por hilos invisibles. Trató de gritar por ayuda, pero su voz parecía ahogarse en una atmósfera cargada. En un instante, Clara se vio arrastrada hacia un torbellino de sensaciones aterradoras. Voces ininteligibles llenaron su mente, murmullos malévolos que la rodeaban como un enjambre de abejas enfurecidas. Su cuerpo se movía sin su consentimiento, sus extremidades agitándose en una danza macabra que desafiaba toda lógica y control. El tiempo parecía extorsionarse y Clara se encontró en un estado entre la realidad y la pesadilla. La habitación parecía estirarse y contraerse. Las paredes parecían susurrar secretos oscuros. El rostro de Clara reflejaba el miedo y la confusión mientras luchaba por comprender la naturaleza de las fuerzas que la había invadido. Fue entonces cuando la presencia oscura tomó un giro más siniestro. Clara cayó en un trance, su voz resonando en la habitación en lenguas desconocidas. En ese momento, en medio de la confusión y la desesperación, que el padre Ritter y un grupo de sacerdotes experimentados entraron en la habitación. Al entrar a la habitación pudieron darse cuenta de que Clara y sus acciones podría tratarse de algo más que pesadillas. El padre Ritter, determinado a comprender la verdadera naturaleza de lo que estaba sucediendo, se sumergió en los antiguos archivos del convento en busca de respuestas. Fue allí donde descubrió un manuscrito antiguo, una pieza del rompecabezas que revelaría la verdad detrás de todas las acciones de Clara. El manuscrito, cubierto de polvo y desgastado por el tiempo, detallaba antiguos rituales de exorcismo y relataba historias de posesiones demoníacas que habían ocurrido siglo antes. Entre las páginas amarillentas, el padre Ritter encontró un relato que resonó profundamente con acciones que Clara estaba haciendo. El texto hablaba de una presencia oscura que acechaba en aquel lugar, pero que nunca se había confirmado con casos recientes. Habían pasado muchos siglos antes y que 2 personas que lo habían vivido murieron viviendo el tormento dentro de ellos mismos. Esta entidad malévola se alimentaba del miedo y la debilidad espiritual, buscando envolver a sus víctimas en una espiral de oscuridad hasta acabar con ellos. De conocimiento no se tenía la idea de qué se podía hacer para ayudar a Clara. Continuará.